Buenos días, somos Selene e Ilenia, estudiantes de Ergos de segundo de infantil. A continuación hablaremos sobre el juego. La temática de nuestro podcast es el juego infantil y su metodología, siendo este un tema muy interesante ya que como futuros técnicos en educación infantil consideramos que el juego es la principal vía de aprendizaje en nuestros peques, porque es un recurso didáctico de alto valor educativo. El modelo lúdico es el método de intervención educativa que se basa en el juego. Se fundamenta en dos principios: concepto de infancia, que tiene como objetivo que los niños adquieran durante esta etapa un desarrollo y un aprendizaje adecuado mediante una vivencia feliz y agradable, y el concepto de educación. Las diferentes perspectivas han permitido muchos avances en el desarrollo de teorías de aprendizaje y en el ajuste de nuevas prácticas educativas, sobre todo en la etapa infantil, que se han concretado en la adopción de una metodología educativa centrada en el juego como base de los aprendizajes. La metodología basada en el juego se tiene en cuenta en los diversos modelos educativos y se pone en práctica tanto en la educación formal como en la no formal. También debemos mencionar que el sistema educativo actual está basado en una perspectiva constructivista, es decir, considera el juego como una necesidad básica de la infancia y como un recurso metodológico para la etapa infantil. Debemos mencionar que el sistema educativo actual está basado en una perspectiva constructivista. Esto no vale. También debemos mencionar que el sistema educativo actual está basado en una perspectiva constructivista, es decir, considera el juego como una necesidad básica de la infancia y como un recurso metodológico para la etapa infantil. Por ello, una adecuada intervención educativa debe procurar que las actividades destinadas a favorecer el aprendizaje sean vividas como un juego, es decir, que sean lúdicas. En conclusión, el juego no es para los peques un simple entretenimiento, sino también un dinamizador de su desarrollo y un instrumento privilegiado para el aprendizaje, y que determina unas acciones que lo conducen a adquirir habilidades que les ayudarán a ser personas adultas emocionalmente equilibradas. Además, se encuentra como base principal en los 10 derechos que componen la infancia. Vuelvo a remarcar la importancia que tiene el juego lúdico en la vida de nuestro alumnado, porque es muy grande y a veces a las familias se les olvida. Nosotras, como educadoras, marcamos mediante proyectos o unidades didácticas el funcionamiento del aula en infantil y cómo a través de un juego puedes fomentar y enseñar tanto aprendizaje. Es increíble y maravilloso que la sociedad avance, se interese por el futuro de estos peques y ayude mediante este recurso tan útil a que puedan desarrollarse de forma integral, obteniendo herramientas en su vida diaria y para su futuro. La intervención educativa es aplicar una metodología educativa, es decir, mediante la planificación de actividades y unos determinados recursos, se consigue que los niños y niñas adquieran una serie de conocimientos, habilidades y estrategias nuevas que favorezcan un desarrollo integral de sus capacidades. La metodología para llevar a cabo esta intervención tiene unas características. Se debe aportar seguridad emocional, es decir, los niños y niñas deben encontrarse a gusto en el ambiente en el que se desarrolla la intervención. Esto también favorecerá el aprendizaje. Se debe evitar la distinción entre trabajo y juego. El trabajo es una forma de aprendizaje y el juego es placer o entretenimiento, ya que se pretende que el trabajo sea gratificante y además debe ser coherente con los valores de respeto, tolerancia, justicia e igualdad. Se presentarán actividades atractivas que favorezcan el aprendizaje significativo, es decir, que los conocimientos que se plantea alcanzar adquieran significado a los ojos de los niños y niñas. Y por último, las actividades deben de ser motivadoras, por tanto, deben llevarse a cabo dentro de un marco de satisfacción personal, que fomente las ganas de aprender. El desarrollo integral de los niños y niñas hace referencia a 4 ámbitos más. Desarrollo psicomotor, por ejemplo. Aquí podemos diferenciar que la palabra se compone de psico y de motor, siendo psico la parte cognitiva y motor el movimiento del cuerpo. En este aspecto también podemos incluir 2 tipos de psicomotricidad o motricidad. Está la fina, empleada cuando coloreamos dibujos o tienden la ropa en la casita, y la psicomotricidad o motricidad gruesa, empleada cuando necesitan mover en mayor parte su cuerpo. Por otra parte, el desarrollo social, por ejemplo, en los juegos de equipo, hay un objetivo común, pues es muy interesante la forma en la que nuestros peques se ponen de acuerdo y se relacionan para poder llegar a alcanzar la meta fijada.
También está el desarrollo afectivo, por ejemplo, al jugar con un peluche, que además duerme o come con él, y les acompaña en cualquier momento. Significa que el niño o niña ha creado un vínculo afectivo con dicho peluche. Y por último, el desarrollo cognitivo. Aquí entra cualquier tipo de juego, ya que para poder jugar necesitamos pensar, decidir, analizar. Debemos tener siempre presente que no todos los niños y niñas están en el mismo momento evolutivo, solo por tener la misma edad. Con esto solo quiero decir que cada niño y niña tiene su ritmo de aprendizaje y no solo debe de estar preparado llegados a una edad, sino que también debemos de tener en cuenta que es más importante estar preparado a nivel cognitivo. Para finalizar, quiero comentar un pequeño análisis que hice el pasado 6 de febrero en el Colegio Antonio Gala, en las aulas de infantil. Primeramente, quiero resaltar las diferencias que existen entre las aulas 3, 4 y 5 años. En el aula de 3 años era el momento de trabajar plástica por grupo. Los niños y niñas estaban pintando elementos característicos del invierno, es decir, estaban inmersos en un juego dirigido que había planteado la seña. Una vez iban finalizando, el grupo de cada mesa escogía con qué juego libre quería pasar el resto del tiempo. Unos tenían unos cuentos, otros tenían construcciones. En el aula de 4 años era el momento de trabajar por rincones, es decir, juego dirigido planteado por la seña. Los diferentes rincones que había estaban centrados en el proyecto que se estaba trabajando, es decir, si la temática del proyecto es China, pues el rincón de la casita comerían gusanitos con palillos. En el rincón de la tienda tendrían productos propios de China. Y en el rincón de lengua estaría enfocado en aprender palabras nuevas en referencia con la temática, como por ejemplo kimono, dragón. Por último, el aula de 5 años estaban trabajando por grupos de matemáticas. Es decir, la seña se sentaba en un grupo y trabajaban un cuadernillo con vasos y monedas, donde ellos están contando, sumando y restando, a la vez que asimilaban la grafía del número a la cantidad. Mientras tanto, los demás grupos tenían juego libre, ya que la seña les daba a escoger el juego. Y hasta aquí es todo lo que podemos contaros del segundo ciclo de infantil. Ahora mi compañera Ilenia pasará a contaros todo lo del primer ciclo. El juego infantil se define como una actividad placentera, sin un fin determinado, pero de gran utilidad para el desarrollo del niño. Las características del juego principalmente son: se hacen por placer, es elegido libremente, exige una participación activa del niño y favorece el desarrollo social y la creatividad. Contar con más características. Tiene un fin en sí mismo, es decir, la satisfacción de los niños y niñas, función compensadora de desigualdades, integradora y rehabilitadora, implica una actividad cognitiva, se desarrolla en la realidad ficticia en ellos mismos, imagina, transcurriendo un espacio y un tiempo delimitado. Es innato, es decir, todos los niños saben jugar. Favorece la autoafirmación y el proceso sociabilizador. Además, hay que resaltar que los juguetes y materiales lúdicos no son indispensables. El juego infantil tiene unos claros beneficios. Le permite al niño conocer el mundo que le rodea y adaptarse a él. Es fundamental para que el niño aprenda a vivir. El juego como medio educativo es un elemento muy significativo, ya que enriquece la imaginación y desarrolla la observación, ejercita la atención, concentración y la memoria. Favorece la sociabilidad temprana y las habilidades de comunicación social. El juego permite 3 funciones básicas de la maduración psíquica: la asimilación, la comprensión y la aceptación de la realidad eterna. En el juego infantil diferenciamos 4 ámbitos: psicomotor, cognitivo, afectivo y social. En el ámbito psicomotor pasamos del movimiento reflejo al voluntario. Control corporal y deambulación. En el ámbito cognitivo, el bebé realiza movimientos que le ayudan en su desarrollo. Este es posible porque el bebé aprende, graba en su mente unos esquemas de acción que le permite repetir los movimientos con un grado de perfección cada vez más elevado. En el ámbito afectivo, el bebé es el rey de la casa y sus sentimientos compiten con los de los demás. En el ámbito social, el bebé nada más nacer pertenece a una sociedad donde debe ir asimilando las normas y maneras de proceder. Y hasta aquí finalizamos con el primer ciclo. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a entrevistar a la experta en juego infantil y metodología, María Zapata.
Las cuestiones que tenemos son las siguientes. ¿Cómo introduces el juego en tu aula? Bueno, yo la forma de introducirlo, la verdad es que siempre está presente el juego en el aula. La forma que tenemos, pues por medio de actividades, por medio de talleres, por medio de rincones, por medio del juego simbólico, del que tanto hemos hablado. Pero el juego siempre está presente para todos, ¿vale? Con ellos es la mejor forma de aprender, es la mejor forma que tienen de explorar y de conocer el mundo que les rodea. ¿Y con tus niños cómo trabajas el juego diario? Bueno, yo con mis hijos, pues, bueno, me gusta participar con ellos en el juego, pero también me gusta mucho observar las cosas que ellos hacen. Me gusta proponerles actividades nuevas, juegos tradicionales, pero sobre todo verlos a ellos crear, verlos a ellos cómo experimentan, cómo esa imaginación que tienen, dejarla que fluya. Al igual que en el aula, eso también se hace en el aula. Lo que pasa es que es verdad que en el aula se trabaja de otra forma. En casa, digamos que tenemos más tiempo para trabajarlo de otra forma. A los míos, pues está uno de ellos que le gusta mucho el experimentar, el investigar, el crear, y el dejarlo solo, pues le gusta, hace que vaya más allá su imaginación. La pequeña, bueno, todavía es muy pequeña y entonces ella juega un poquito más desastrosa, pero bueno, juega bien. Y nada, dejar que ellos vayan experimentando, no dirigirles tanto el juego, ¿vale? Y para terminar, ¿qué consejo nos daría como futuras educadoras? Que tengáis presente este principal instrumento. El juego es fundamental en estas edades y que lo tenéis que utilizar sí o sí. Es como van a disfrutar, como van a conocer, como van a experimentar. Por lo tanto, agarraros bien a ello. En clase creo que habéis aprendido bastante en juegos y habéis visto la importancia que tienen y cómo ellos a través de estas actividades pues aprenden realmente. Un instrumento